Nuestro padre trabajaba en los estudios de Cartoon Network, y colaboraba mucho con la caricatura de Coraje, el perro cobarde. Era un viernes a la noche, y mi padre había vuelto del trabajo. Pero no se veía bien, se veía agitado, preocupado y aterrorizado. Le preguntamos por qué tenía esa cara, pero era inútil porque no nos prestaba atención, miraba a todos lados, como si buscara a algo o a alguien, y apenas nos podía hablar. Abrió su maleta y sacó un videocasete. Sonó su teléfono, su jefe llamaba para decirle que vaya de inmediato a los estudios, y nuestro padre se fue advirtiéndonos que no toquemos el videocasete que dejó, pero, como nosotros queríamos saber por qué nuestro padre estaba tan mal, agarramos el videocasete y vimos que tenía un título que decía: Coraje, el perro cobarde. Supuesto que a nosotros nos encantaba esta caricatura, sin dudarlo, la pusimos en la videocasetera y, aunque me arrepiento de haberlo hecho, la vimos. Empezó con la misma introducción de siempre. Cuando terminó, mostraron el título del capítulo, y una voz tenebrosa lo leyó: Coraje, el perro asesino. Aunque es imposible describir cómo pasó, se los trataré de decir. La animación se veía bastante bien, aunque a veces se distorsionaba. Las voces no eran las mismas que la de los actores originales, así que seguro fueron hechas por otros. El capítulo empezó con Coraje, mirando de frente a la casa, pero no se lo veía ni de costado, ni de frente, solo de espalda y, además, a Coraje no se lo veía rosa, se veía más o menos violeta oscuro. Empezaba a caminar hacia la casa, pero no de la forma de siempre, sino que caminaba de manera normal y más lenta. Entró por la puerta de adelante y lo veía justo sentado en su sillón leyendo el diario como siempre. Entonces Coraje se le acerca y justo le dice: Estúpido perro. ¿Qué es lo que quieres? Lárgate de aquí y déjame ver el diario tranquilo, perro inútil. Pero ahí me pareció raro que justo no haya sacado la máscara que siempre usa para asustar a Coraje, es más, esta vez parece que se lo hubiera dicho con mucho desprecio. Algo raro también es que a Coraje siempre se lo enfocaba de espalda, nunca se lo enfocaba de frente ni tampoco de costado. Luego de esto Coraje subió por las escaleras y fue al cuarto donde está la computadora. Cuando entró y se sentó, la computadora empezó a hablarle a Coraje: ese viejo de justo te maltrata, ¿verdad? Dice que eres un inútil bueno para nada, ¿verdad? Te voy a dar un consejo. Mátalo. Mátalo ahora. Él se lo merece. Él nunca te quiso. Mejor mátalo ahora que tienes la oportunidad. Y, de repente, hay interferencia y la imagen corta bruscamente. Yo la verdad, me quedé sin palabras, y mi hermano palideció. Entonces intenté retroceder el capítulo para escuchar lo que dijo la computadora, pero no pude. Por alguna razón, no me lo dejaba retroceder. Entonces, quise pausarlo, pero tampoco pude. No podía hacer nada. Parecía como si la casetera se controlaba por sí sola. Después la imagen volvió, se lo ve a Coraje, aún enfocado de espalda, ya saliendo del cuarto bajando las escaleras. Coraje se acerca de nuevo a Justo, y este le dice: ¿Otra vez tú, perro estúpido? Te dije que me dejaras ver el diario en paz. Justo saca su clásica máscara para asustar a Coraje. No obstante, Coraje no se asusta al verla, es más, se ríe de manera maniática. Justo le dijo: no entiendo. ¿Por qué no te asustaste? ¿Por qué te ríes y me miras con esa cara? Lo que vimos nos aterrorizó. Coraje agarró la máscara de Justo y la rompió. Agarró la cinta elástica de la máscara y ahorcó a Justo. La cámara los enfocó sin mostrar la cara de Coraje, quien miraba a otro lado. Coraje disfrutaba hacer eso, es más, aún se reía. Coraje agarró la silla mecedora de Muriel para partírsela en la cabeza noqueándolo. Intenté desconectar la casetera, pero no funcionó. El capítulo seguía. En el fondo, una voz grave y tenebrosa decía: vamos, Coraje. Hazlo. Mátalo. Se lo merece. Agarró una de las patas de la silla, y se la clavó en el pecho de Justo. Lo que vimos nos horrorizó, ya no queríamos seguir viendo, pero no podíamos dejar la casetera funcionando sola. Se enfocó el cadáver ensangrentado de Justo. Coraje parece que otra vez se reía, pero esta vez más fuerte que antes. Luego Coraje entró a la cocina y la vio a Muriel y ella le dice: hola, Coraje. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes en las manos? Bueno, de seguro es solo pintura.
Le preguntaré a Justo qué quiere cenar. Cuando entra a la sala, le da un ataque de pánico y se pone a llorar. Sin embargo, su llanto de Muriel no era como de una caricatura. Muriel sufre un ataque al corazón y cae al piso. Mira a Coraje y le dice: ¿Tú hiciste esto, Coraje? ¿Por qué, Coraje? ¿Por qué? Nosotros palidecimos aterrorizados sin poder creer lo que veíamos. Se corta la imagen bruscamente. Intentamos romper la casetera para que esto ya terminara, pero la imagen volvió y seguimos mirando para ver qué ocurriría. Coraje caminaba a la puerta trasera de la casa lentamente. Las paredes se quemaban. Coraje se para lejos de la casa y la cámara enfoca a esta incendiándose. Después vuelven a enfocar a Coraje de espalda alejándose. Para en seco y voltea exponiendo su terrorífica cara con ojos rojos y sin pupilas. Nos señala y dice: no vuelvan a ver este capítulo nunca más en sus vidas, o sabrán las consecuencias. El capítulo terminó. Ya no sabía qué hacer, estábamos muy asustados como para irnos a dormir, así nos quedamos despiertos toda la noche esperando a que nuestro padre regresara a casa. Me preguntaba si esa era la causa de que nuestro padre estuviese tan mal. Cuando nuestro padre regresó a casa, le pregunté sobre el casete. A nuestro padre no le quedó otra cosa más que decirnos la verdad. Dijo que el capítulo lo encontró en un sobre el jueves por la mañana con una nota que decía: el capítulo ya está listo. Mírenlo. Todos los que estaban en el estudio vieron el capítulo, pero le pidieron a mi padre que se lo lleve y lo destruya, ya que, a pesar del humor negro y realista de la serie, no podían pasar esa clase de capítulo por la televisión. Una cosa que me llamó la atención, mi padre dijo que, cuando vio el final del capítulo, Coraje dijo: mataré a uno de ustedes, y la tortura del resto será la vida. Al día siguiente, uno de los animadores murió, y la policía fue a los estudios a ver qué pasó, pero, aunque investigaron el cadáver, no pudieron saber cómo murió, dijeron que murió asesinado pero no lo pudieron confirmar. Mi padre renunció y consiguió otro trabajo lejos de los estudios, por lo que también nos mudamos a otra casa. No tenemos idea de qué le ocurrió al videocasete, si fue destruido, no lo sé, si aún sigue guardado en los estudios, tampoco lo sé. Pero algo sí es seguro, nunca nos sacaremos de la cabeza esas horribles imágenes.